López de Fruto, genetista, nos va a hablar del abecedario de las pruebas de laboratorio en genética. Vale. Buenos días a todos. Gracias por estar aquí un domingo por la mañana. Tenéis mucho aguante. Y gracias a la organización por tercer año consecutivo, no, bueno, han sido consecutivos los congresos, pero por tercer año tenerme aquí metiéndoos la chapa, que es lo que hago normalmente. Entonces, si me cambian la presentación o la tengo que cambiar yo. A ver, la mandaste, ¿verdad? La mandé, sí. A ver si daría aquí. Vale. Lo único respecto a la presentación, como ayer insistió la doctora Calasant, no soy genetista. No puedo serlo, porque en España no existe la especialidad, con lo cual, tristemente, a efectos prácticos lo soy, a efectos legales no, que a veces quizás es más importante. Yo voy a hablar del abecedario de las pruebas genéticas. No lo he ordenado por orden alfabético, porque creo que es más práctico empezar desde la vista de pájaro e ir bajando según la precisión de las técnicas con las que trabajamos. Y otra cosita que no sé si se puede, pero os agradecería que si hay preguntas, casi que las vayáis haciendo y me vayáis interrumpiendo, porque eso de acordarnos al final de las preguntas es un poco complicado. Bueno, un concepto muy básico. Nosotros estamos formados de células. Las células en su interior tienen un núcleo, ¿vale? Y ese núcleo es el que contiene el material genético. Imaginaros la célula como un piso, el núcleo es el cuarto de baño, el material genético, el DNA, es el pelo que se nos cae en la ducha cuando nos lavamos la cabeza, y los cromosomas son esos manojos de pelos que hacemos para poderlos recoger. Si no los agrupamos no los podemos recoger, ¿no? Pues es un poco esto. Si no agrupamos, si no condensamos todo nuestro material genético, es imposible que la célula lo ordene para poder dividirse. Entonces, es lo que hace, manojos de genes para poder tenerlos ordenados. Los genes, como dijo ayer la doctora Calasant, ocupan muy poquito espacio de lo que es nuestro material genético. Están formados por 4 letras, nuestro abecedario es muy pequeñito, A, C, T, G, y hasta ahí llegamos, y con eso lo escribimos todo. Y además de los genes, hay otras regiones que son las intergénicas, las que están entre gen y gen, que también sirven para regular cómo se expresan nuestros genes. Si solo funcionasen los genes enteros tal cual y a todo el mundo se le expresasen igual, pues uno sería el Quijote, el otro sería Misericordia y otro sería la última novela del escritor de moda. Como que las regiones intergénicas también los están regulando, más que un libro fijo, lo que somos son estos libros que leíamos de pequeños, muchos de nosotros, de Elige tu propia aventura, en los que tú vas diciendo, ahora quiero que pase esto, me voy a tal página, ahora quiero que pase esto otro. Ahora este gen se me activa más, ahora este se me apaga, y de esta manera cada uno de nosotros vamos expresando también a lo largo del tiempo cosas diferentes. Pero lo que yo venía a contaros es un poco este agobio de diapositiva. Llegáis a la consulta. Primera vez que entráis a la consulta, no tenéis ni idea de qué os van a decir. Y el médico, cada vez menos, sentado delante vuestro, empieza. Bueno, buenos días, te voy a hacer un cariotipo para mirar si tienes la alteración no sé qué, que luego comprobaremos por FIS, te voy a hacer un NGS, pero a lo mejor tienes una mutación puntual, que bla, 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 bla. Colapsáis. Normal. Colapsamos todos. Voy a intentar que dejéis de colapsar un poquito, ¿vale? Entonces, la primera técnica a nivel hematología que os deben haber hecho prácticamente a todos es un cariotipo. ¿Cómo se hace el cariotipo? Cariotipo tenemos la célula con los pelos sueltos que se agrupan en los manojos, en los cromosomas, y a la hora de dividirse la célula lo que hacen es dividir estos cromosomas por la mitad y generar 2 células. En el momento en que los cromosomas están agrupaditos en la segunda figura, el momento en el que están agrupaditos y bien puestos, es cuando en el laboratorio decimos, vale, ahora paro el ciclo celular. No dejo que vaya a más, porque yo cuando lo mire por el microscopio quiero ver eso, porque si no, no voy a ver nada. Los podemos hacer de médula o de sangre, en esto sois unos expertos ya,
Y el cultivo en el laboratorio tarda entre 1 y 3 días en función del tipo de leucemia que sea, más luego el rato que tardamos en analizarlo, que no es poco, porque esto es lo que tenemos que buscar en el microscopio y tenemos que analizar muchas y estar muy seguros de lo que estamos viendo para no daros un diagnóstico equivocado, para no decirle al médico que tenéis una cosa que no es y que os ponga tratamiento que no toca o nos llame diciendo esto que me has dicho no me cuadra, que también ha pasado. En este caso, las imágenes no son sacadas de internet, son de casos reales de pacientes de un hospital de Londres. En este caso tenemos una LMC. Se supone, porque yo sé que es así, pero vosotros seguramente no lo veis, que los 2 cromosomas 1 son iguales. Los 2 doses son iguales. Pero si llegamos hasta el 9, vemos que tiene el final más largo, una colita blanca enganchada al final. Y si seguimos, ya sé que los 17 no os parecen iguales, pero yo que he mirado muchos os digo que lo son, el 22 hay uno que es más pequeñito. Eso es porque el trocito de abajo del 22, el culito del 22, se ha enganchado en el cromosoma 9. Y eso es lo que provoca una leucemia mieloide crónica. ¿Vale? Esto es en la vista de pájaro, luego hay que entrar más. Este es muy facilito. Estos son más comunes, por desgracia. Donde decir que son iguales cada vez es más difícil porque realmente son muy feos, no se ven bien, pero te faltan cromosomas, te faltan trozos, les da que los tienes mezclados. Yo creo que el 11 tiene un trozo del 5 enganchado en la cabeza y puesto boca abajo. En base a esto también podemos decirle al médico, aparte del tipo de leucemia que según el laboratorio tiene, el pronóstico que puede tener este paciente. O sea, normalmente se dice que un cariotipo con más de 3 alteraciones es de mal pronóstico, porque tiene tantas cosas que es difícil de abordar y de ver por dónde se coge. Pero cuando nos encontramos esto necesitamos ir a pruebas más concretas para ver cómo se hace. Y ahora paso de la vista de pájaro a la vista periférica. Ya nos vamos acercando un poco. Esto es una prueba de Fish. Básicamente lo que hacemos es pintar los genes de colores. Aquí ya vamos a genes. En este ejemplo, vuelvo a hacer el cromosoma 9 y el cromosoma 22. El 9 es el grande, el 22 es el pequeñito. Sabemos que esa translocación, ese cambio que había del cromosoma 22 al cromosoma 9, está en un gen concreto. Hay un gen del cromosoma 9 y un gen del cromosoma 22 que se mezclan. Lo que hacemos es pintarlos. Tenemos 2 cromosomas 22, uno de papá y uno de mamá, que en el trozo donde está el gen de interés lo pintamos de rojo. 2 cromosomas 9, uno de papá y uno de mamá, que el gen de interés lo pintamos de verde. De manera que lo que pasa en nuestro organismo, si eres una persona sin una LMC, lo miramos al microscopio y vemos 2 puntos verdes, 2 puntos rojos. Si tienes una LMC, vemos un punto verde y un punto rojo de los cromosomas normales y 2 puntos amarillos. Uno por el cromosoma 9 que tenía el trozo largo y otro por el cromosoma 22 que tenía el trozo corto. Y creo que ahí viene una pregunta. Levanta la voz. Esto de los colores lo que se hace es, nosotros en el laboratorio tenemos unas sondas, tenemos una secuencia genética que es complementaria. O sea, si el gen que pintamos de verde está escrito ACTG, pues esta secuencia será TG, CTAG, G. Bueno, se engancha. Es fosforescencia. Ahora te lo enseño. Es esto. Vale. Lo que hacemos es una secuencia complementaria marcada con un fluorocromo y entonces se engancha al cromosoma. Lo que vemos es esto. El punto verde. En realidad verde pintamos el 22, me he equivocado. El punto verde es aquel 22 pequeñito, el punto rojo está aquí en el 9 y los 2 que tienen la flecha son los puntos amarillos. ¿Esto qué nos permite? Nos permite no tener que parar la célula. Antes os he dicho, para hacer el cariotipo la paramos en el segundo paso, porque necesitamos los cromosomas. Aquí me da igual, puedo tener los pelos de la ducha, porque el gen está igualmente, con lo cual yo lo voy a ver, con lo que tengo mucho más material para poder contar y para poder analizar. De manera que sabemos mejor cuántas copias
de este gen tenéis en vuestro organismo. Siguiente técnica, aún entramos más al detalle, aún cuantificamos más. La PCR. No os la voy a explicar porque todos somos expertos en PCR desde que llegó el COVID. En un poco, ¿qué es lo que miramos? O sea, nosotros lo que hacemos es poner un gen que sabemos cuánto se expresa y poner el gen BCR-ABL, el gen que no tendría que existir, pero que se ha creado al juntarse el 9 y el 22. Y lo dejamos que replique. Y lo que hacemos es, pues igual que con la infección, COVID, una persona infecta a otra persona, esas 2 ya infectan a 4, esas 4 infectan a 16 y así exponencialmente va subiendo. Pues aquí hacemos lo mismo, el crecimiento es exponencial. Y cuando llegamos al punto marcado con la flecha roja, es cuando nosotros decimos, pues he necesitado que se replique el R1 este famoso del COVID, he necesitado que se replique tantas veces para poderlo cuantificar, mientras que mi gen de referencia he necesitado tantas otras y expreso una ratio, que es lo que los médicos utilizan para ver si el paciente va bien, si el paciente va mal, entre otras muchas cosas, no solo se basan en esto. Esta es un poco la técnica ya para cuantificar de forma más, no es absoluta, pero es la más específica. Otras técnicas que utilizamos. Ayer la doctora Calasanz os dijo que cada vez tenemos más mutaciones puntuales, más cambios, una coma en una frase que se corre, una pera que se transforma en un para, cambia totalmente y solo hemos cambiado una letra. Cada vez hay más cambios de estos y esos en algunas ocasiones lo miramos por secuenciación Sanger, en función de cuántos queramos mirar. Si trabajamos con Gaucher y solo queremos ver un gen, utilizamos esta técnica. Si trabajamos con BCR-ABL, que solo queremos ver un gen, trabajamos con esta técnica. Si queremos ver muchos, la explico luego. Esta lo que hacemos es, volvemos a tener nuestro cromosoma 9 con el culito largo. Lo metemos en una máquina y lo que nos da es muchos trocitos del gen de la región donde se enganchan los dos cromosomas, donde se mezclan los dos colores. Esos muchos trocitos de solo esa área los metemos en otra máquina y nos da las letras del libro. Las montañitas estas que veis cada una de un color, pues es lo que nosotros leemos. Esto también lo hacemos porque cada letra la marcamos de un color diferente con un fluoróforo y como que salen por tamaños, primero sale la que solo tiene una, luego sale la que tiene 2, luego la que tiene 3, podemos ir ordenándolas. De esta manera nosotros tenemos la secuencia de ese paciente. ¿Cómo sabemos si está bien o mal? Bueno, pues gracias al proyecto Genoma Humano que se ha desarrollado durante muchos años, sabemos qué letras forman cada gen, sabemos el contenido del libro. El Quijote tiene un contenido concreto, pues este gen también. Y vamos comparando. En negro está lo que sabemos que tiene que estar y en azul está lo que hemos encontrado en nuestro paciente. Empezamos con una G, tenemos una G, una C, C, A, vale, todo estupendo, vamos avanzando, hasta que la tenéis marcada en roja, tendría que haber una T y tengo una C. Ups. 1, 2, 3, tercera línea negra, bueno, tercera línea azul justo en el centro. ¿La veis? Vale. Nosotros encontramos esto. ¿Y esto qué significa? Pues tenemos que mirarlo. Es lo que explicó la doctora Calasanz ayer de que miramos bibliografía, miramos predictores, tal cual. Pero eso lo explicaré un poquito más adelante. Esto es lo que encontramos cuando miramos solo un gen. Ayer os explicaron la técnica de NGS en la que se miran muchos genes a la vez. Lo que hacemos es poner todos los genes que queremos mirar en esta plaquita de aquí, meterlo en esa máquina de allí y nos da este informe de aquí. Tenemos, una copa de vino tinto, un sommelier, y ese vino está formado por Chardonnay, por Syrah y por no sé qué. Estos son los componentes. O sea, sería un poco el símil. Esta es la tabla que nos da después de analizarse ya un poco y lo que vemos es ¿dónde está el cambio? ¿Qué tipo de cambio es? ¿En qué gen? ¿Cómo se llama el gen en el que se da el cambio? ¿Qué significado tiene si sabemos qué significado tiene? Y un montón de información más. En base a eso nosotros seleccionamos.
Por ejemplo, podemos decir, muéstrame solo lo que sabemos que es patogénico, o muéstrame solo lo que sabemos que es patogénico y lo que podría serlo. Si sabemos que es benigno, no le afecta en nada al paciente, con lo cual no quiero verlo. Y con eso vamos seleccionando las variantes que encontramos. ¿Y qué hacemos con las variantes con las que nos quedamos, las que encontramos? Pues lo primero que hacemos es utilizar grandes bases de datos que hay en Internet. En esta, por ejemplo, metemos el nombre del gen, lo que hemos encontrado nosotros, la sustitución esa de la T por la C, y nos dice si está descrito o no está descrito. Si está descrito, ¿qué nombre se le ha dado? A cada variante que se describe se le da un nombre, igual que a nosotros cuando nacemos se nos da uno, pues a ellas también. Si tiene nombre, vamos a las bases de datos específicas ya más para la enfermedad con la que estemos trabajando y buscamos. Por ejemplo, en esta base de datos hay una pestañita entre toda la información que tiene, hay una pestañita que es el significado clínico y te dice que esta variante que yo he encontrado, que he analizado y que me han dicho que se llama RS42-1016 es una variante patogénica para la enfermedad de Gaucher. Pues ya está. La ha descrito alguien, la ha asociado a la enfermedad, me lo han puesto muy fácil. Además, para asegurarme y no, porque todos nos podemos equivocar, me voy a otra base de datos donde también me dice que la CM no sé qué no sé cuántos, que es el otro nombre que le han dado, es patogénica también, donde están en el gen, qué cambio provoca en la proteína. Bueno, nos da un montón de información que luego nosotros reflejamos en el informe que le mandaremos al médico. Pero ¿qué pasa cuando no está descrita? Se nos complica un poquito la cosa y nos divierte mucho. Lo que pasa es que hay muchos programas en Internet que te sirven para hacer predicciones de efecto. ¿Qué tienen en cuenta? Pues si en todos los genomas que se han estudiado, en los 5 millones de británicos y el millón de europeos de los que nos hablaban ayer, no se ha encontrado este cambio nunca, y tú tienes una persona que tiene una enfermedad y que tiene este cambio, plantéate que a lo mejor es que es el cambio el que le está provocando la enfermedad. Si, por ejemplo, esa variante, ese cambio no está descrito, la T por la C no se ha descrito nunca, pero se ha descrito en el mismo sitio una T por una G que sí que se sabe que está asociada a enfermedad. Bueno, pues si en esa región ya hay un cambio que es patogénico, planteémonos que quizá este también lo sea. Hay programas que te hacen estos supuestos. Esa conexión, ¿cómo la hacéis? ¿Cómo detectáis que un cambio genético realmente es el que provoca la enfermedad? ¿Es todo casual? ¿De repente hay que se refiere a la familia? Normalmente va asociado a una clínica. Tú tienes un paciente con una clínica y que solo tiene ese cambio y que sus padres no lo tienen o lo tienen uno cada uno. Por ejemplo, en la enfermedad de Gaucher tú tienes que tener 2 cambios. Si tú tienes 2 cambios que no están descritos, tu madre tiene uno y tu padre tiene otro, tú tienes la enfermedad y tus padres no, lo más probable es que sea eso. Además tienes unos biomarcadores alterados, tienes una clínica y no tienes nada más en el gen que sabemos que provoca esta enfermedad, con lo cual la lógica lleva a pensar que... ¿Los genes ya se sitúan a qué parte de la fabricación de proteínas corresponden todos o no lo sé? O sea, como... Hay muchos que sí, hay muchos genes que Por ya eso, sabemos... En ese muchos es donde está la pregunta, o sea, cómo el genoma, ya habéis comentado también en alguna sesión que se ha terminado de, yo no lo sabía, que se ha terminado de secuenciar ahora. Yo lo daba ya por secuenciado hace 10 o 15 años cuando se empezó a decir que eso se acaba de terminar. Entonces, ese salto de definir dónde está la alteración y conectarlo a una enfermedad, me imagino que hay un camino hacia... Faltan años para algunas enfermedades. Por ejemplo, en Gaucher hace muchos años que se sabe qué gen es el que sintetiza, el que da el código para que se haga la proteína que falta en esa enfermedad. Porque ese salto del gen a la proteína, ¿hay alguna herramienta que lo haga? O sea, yo ese cojo una secuenciación... Ese salto del gen a la proteína es ensayos en células en el laboratorio, ensayos con animales. Si yo hago un ratón que no tiene este gen, ¿qué le pasa a este ratón? ¿Cómo va a evolucionar? Pero ¿Qué si yo te va a desarrollar? paso una lista de genes, tú no eres capaz de pintarme una proteína en 3D para saber exactamente ese Depende salto. de la lista de genes que me pases. Casi.
En algún caso sí. En algún caso sí, en otros no. En otros no. Vale. Dependerá de lo estudiado que esté. Los últimos que se han descrito todavía no se sabe, y de hecho cada día hay más enfermedades que salen, sobre todo en revistas científicas, en la tele. Ahora solo se habla de la guerra de Ucrania, con lo cual no se habla de genética. Hay muchas revistas científicas que salen. Se ha descrito, se le ha dado nombre a una nueva enfermedad que hasta ahora se consideraba que era un tipo de epilepsia, y ahora se ha visto que es un tipo de epilepsia causado solo por este cambio. Vale, pero hasta ahora nadie ha podido hacer un traductor en el que yo te paso la C, la T, la A, la ta, y te sale la proteína. Eso todavía no existe. No, llegará, eso todavía no existe. Necesitas, para saber realmente qué provoca, necesitas eso, hacer un ratón, normalmente tengo en ratones, que no tenga ese gen y ver qué le pasa. Es como lo hacemos. Aquí tenemos los predictores y luego pasamos otro tipo de clasificación, que es la clasificación de la Asociación Americana de Genética Humana, que lo que hace es tener en cuenta varios patrones. O sea, los padres tienen esta variante y no son afectos. La población se ha descrito, están un poco aquí marcados. ¿Está descrita la variante en la población general o no lo está? ¿Se sabe que hay una variante patogénica en esa posición o no se sabe? ¿Los predictores le han dado un efecto patogénico o le han dado un efecto benigno? Entonces, según el acierto de tu caso con esa frase, la frase es: los predictores le dan un efecto patogénico. Si es cierta, yo la marco. Si es mentira, pues la dejo sin marcar. Y así tú consigues una clasificación de las variantes según las guías americanas, que es lo que decían ayer, que clasificamos en 5 variantes. Patogénica, posiblemente patogénica; benigna, posiblemente benigna; o aquellas que, a pesar de todos nuestros esfuerzos, no sabemos qué efecto tienen, que todavía nos quedan. Y esto es un poco las diferentes técnicas genéticas, la NGS, el Sanger, el FISH y el cariotipo y la qPCR, que se usan más en el laboratorio tanto para diagnóstico de Gaucher como para diagnóstico de leucemias. La última diapositiva, los estudios familiares. ¿Cuándo se hacen? ¿Cómo se hacen? Se hacen dirigidos, o sea, ya no vas al cariotipo a la vista de pájaro, vas a buscar el cambio en la frase que tenías en el caso índice. O sea, si yo sé que este paciente tiene esta mutación, en sus padres voy a buscar lo mismo, o en sus hermanos voy a buscar lo mismo. No hace falta que lo busque todo, porque yo sé que eso es lo que le provoca la enfermedad. Además, no se hace siempre, solo se hace, y esta frase creo que la tendría que haber quitado después de la charla de ayer, solo se hace en enfermedades hereditarias. En un Gaucher, en un Niemann-Pick. En una LMC, la LMC no es hereditaria, con lo cual se ha generado porque algo ha hecho que parte de tus células cambien y se reproduzcan más porque tienen esa alteración. Y entonces se forma un clon que va creciendo y que es lo que te va a provocar la enfermedad, porque no va a dejar que crezcan células sanas. Eso no se hereda, eso es muy mala suerte. Con lo cual no hace falta hacer un estudio familiar. Como que cada vez salen más variantes germinales, más variantes que tenemos desde pequeños asociadas a leucemias, esta frase se acabará quitando. Pero a día de hoy todavía es vigente. Y para la otra cosa que nos sirven, para saber esas variantes si son patogénicas o no, lo que decía. Si yo tengo un niño con una enfermedad que necesita 2 mutaciones, papá tiene una y mamá tiene la otra, es probable que sean las que le están causando la enfermedad. Si las 2 vienen de papá, y papá es sano, significa que tenemos algo más, que es lo que le provoca la enfermedad al niño, porque el padre es igual que él y no está enfermo. Entonces, nos sirven tanto para explicarles a la familia de dónde viene y poderles dar una predicción de vigila cuando te quedes embarazada, hazte una prueba antes, tal cual, y nos sirven para realmente saber si son patogénicas o no. Nosotros hemos tenido un caso en el laboratorio que tenía 3 variantes patogénicas, cuando solo necesita 2. Pero es que la madre tenía 2 en el mismo cromosoma, claro. Como que la primera hacía que la proteína no se formase, la segunda variante no se llegaba a expresar nunca. Da igual que esté ahí.
porque no tiene ningún efecto, a pesar de que en la bibliografía esté descrita como patogénica. En esta familia no tiene efecto. Y eso lo sabemos gracias a los estudios familiares. Y con esto termino mi chapa. ¿Alguna pregunta más? Muchas gracias, me ha encantado tu charla. Tengo una pregunta. Yo tengo LMC con Filadelfia positivo, ya hace muchos años de tratamiento, ya sin tratamiento. Yo entiendo que el cromosoma Filadelfia no se arregla con el tiempo, no va y se arregla. Pero ¿qué hace que ahora ya no haga la respuesta que hacía alterada antes? El cromosoma Filadelfia no se arregla con el tiempo. No se arregla, pero se mueren las células que lo tienen. Se mueren las células que lo tienen. ¿Y él ya no vuelve a producir más células? Claro. Depende si el tratamiento funciona o no. No, ya no, tratamiento ya no hay. Claro. Lo que pasa es eso, en la LMC, por ejemplo, o en muchas leucemias, muchas enfermedades hematológicas, oncohematológicas, lo que pasa es que, aparte de los factores de predisposición que tú puedas tener, que ayer nos explicó María José que cada vez se describen más, hay algo, un agente químico que esté en el aire y que a ti te afecte más que al resto de gente. La radiación ultravioleta, algo, no se sabe el qué, que hace que una de tus células, a la hora de dividirse, se divida mal y cree el cromosoma Filadelfia. Esa célula, por las características del gen BCR-ABL, se replica más y más rápido que el resto de células. Con lo cual, cada vez tienes más cromosoma Filadelfia y menos células normales. Además, llega un momento que ocupan tanto espacio que no dejan, que es que ya no es un me reproduzco mucho más rápido, es como que yo lo estoy ocupando todo, no dejo que las otras crezcan. Entonces es cuando hay crisis blásticas, cuando os detectan la enfermedad por síntomas, no la detectan por una revisión que la LMC puede pasar, os ponen el tratamiento y el tratamiento lo que hace es que ese gen BCR-ABL no pueda expresarse. Si no puedo expresarlo, la ventaja que tenía la célula con el gen para crecer más, la pierde porque ya no se expresa. Pues cuando esas células se mueran de viejas, como todos nosotros, al final lo que pasa es que, como que no se expresaba más, no he dejado que crezca y como que es algo puntual, no es la normalidad en mi cuerpo, dejo de tener esas células. Y es cuando el tratamiento ha funcionado, pasáis a tener primero un cariotipo negativo, luego una FISH negativa, luego la qPCR negativa. Los médicos se plantean, él hace mucho tiempo que está con una qPCR negativa, a plantear quitarle el tratamiento porque es un rollo que se tiene que tomar la pastilla cada día. Entiendo entonces que de tanto inhibir las células ya se han aburrido y ya se han muerto. Se han muerto. Se han muerto y no han podido crecer porque la estabas bloqueando para que no creciera. Pues me alegro que duerman en paz. Que mueran en paz. Gracias. ¿Alguna preguntita más? ¿Alguna pregunta más? Muy interesante, ¿eh? Ya.